Elías Ward se había acostumbrado al sonido del viento golpeando las ventanas de su pequeño apartamento. Vivía solo, rodeado de libros, de fotografías que ya no recordaba haber tomado, y del silencio que parecía haber colonizado cada rincón de su vida. Había una especie de quietud en sus movimientos, una calma forzada, como si hubiera aprendido a caminar de puntillas dentro de su propia existencia. La guerra, las décadas, los amores breves, todo había quedado atrás como si perteneciera a otra vida. Y sin embargo, había noches en las que algo dentro de él despertaba. No era nostalgia, ni siquiera curiosidad, era una sensación primitiva, un llamado que venía del cielo, una presencia que se insinuaba más allá del entendimiento. Aquel día había comenzado como cualquier otro. El invierno se deshacía lentamente sobre la ciudad y una lluvia fina empañaba los cristales. Elías pasaba las horas leyendo en silencio, interrumpido solo por el rumor de los automóviles en la avenida lejana, hasta que el mundo cambió en un solo instante. Llegó sin advertencia, una tarde gris, cuando el horizonte se oscureció de manera antinatural. Las nubes comenzaron a girar en espirales, tragando la luz. Elías se levantó, sintiendo que el aire se volvía denso, cargado de electricidad. Y entonces lo vio, un resplandor súbito, una grieta en el cielo que se abrió con un relámpago. Dentro de aquella luz algo se movía. Era una figura, humana en apariencia, pero imposible en su perfección. Parecía hecha de la misma sustancia del relámpago, un cuerpo translúcido que vibraba entre el oro y el blanco puro. Elías retrocedió, creyendo por un segundo que su mente lo traicionaba. Pero el ser descendió lentamente, sin alas, suspendido por un poder invisible. El ruido del viento cesó. El mundo se detuvo. Elías sintió que el aire le faltaba mientras observaba cómo la figura tocaba tierra en el parque frente a su edificio. No supo en qué momento decidió moverse, pero sus manos ya estaban buscando el abrigo, sus pies bajando las escaleras de 3 en 3, como si una fuerza lo empujara. La lluvia lo golpeó en la cara al salir, pero no la sintió. Solo podía mirar hacia aquel punto de luz que ahora palpitaba entre los árboles. Cuando cruzó la verja del parque, el sonido del mundo desapareció. El ser estaba allí. No tenía rostro humano, y sin embargo, Elías podía sentir que lo miraba. Su luz no cegaba, sino que lo envolvía en una calma profunda. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. El ser inclinó ligeramente la cabeza, como si estudiara sus palabras. Luego, una voz resonó, no desde fuera, sino dentro de él, como un pensamiento compartido. Soy un mensajero. Elías cayó de rodillas, sobrecogido. ¿Un ángel? Susurra. Hubo un silencio, y entonces la voz respondió, suave, infinita. Así me llamaron antes. Elías sintió lágrimas en los ojos. Su corazón latía con fuerza. No había duda, estaba frente a una presencia celestial. Un mensajero del cielo. Un ángel. Pero mientras el silencio se extendía, notó algo diferente. No era fe lo que lo dominaba, sino una curiosidad que nacía de lo más profundo de su razón. La luz del ser no solo iluminaba el parque, también proyectaba sombras de símbolos, patrones, fórmulas que parecían moverse dentro del resplandor. Elias Papadeo. Eran ecuaciones. Constellaciones. Coordenadas. El ángel habló de nuevo. Has visto lo que otros niegan. Por eso estás aquí. ¿Por qué yo?, preguntó Elías, apenas audiblemente. Porque recuerdas. Y en ese instante, el ser extendió una mano de luz. Elías la tocó sin pensarlo, y su mente se abrió como una ventana ante el cosmos. Vio planetas, mares de fuego, civilizaciones danzando alrededor de soles lejanos. Vio cómo la conciencia viajaba entre mundos, encarnando, olvidando, despertando. El ángel lo miró con una ternura que era casi humana. No somos lo que creen. No venimos a juzgar, sino a recordar. Elías se quedó mudo.
Todo su cuerpo temblaba. En su mente, las visiones se entrelazaban, alas hechas de energía, rostros que no eran de carne, estructuras inmensas flotando sobre galaxias. Por primera vez comprendió que lo divino y lo extraterrestre no eran opuestos. Eran reflejos del mismo origen. El ser dio un paso hacia atrás. Su luz comenzó a disolverse. La humanidad está cerca de otro olvido, dijo la voz. Pero todavía hay quienes escuchan. El viento volvió a soplar. El trueno retumbó en la distancia. Y en un parpadeo, el ser desapareció. Elías quedó solo en medio del parque, empapado, con las manos temblando y el alma ardiendo. No durmió esa noche. Y al amanecer, algo dentro de él había cambiado para siempre. Elías pasó los días siguientes en un estado que oscilaba entre la lucidez y el delirio. No podía concentrarse en nada. El trabajo, las comidas, el sueño se disolvieron como si ya no pertenecieran a la realidad. En las horas muertas, abría su cuaderno y trataba de escribir lo que había visto, las luces, las figuras, los símbolos que aún ardían detrás de sus párpados. Pero cada palabra que intentaba fijarse le escapaba, como si el lenguaje humano no pudiera contener lo que había experimentado. A veces creía sentir la presencia cerca, una vibración en el aire, un destello que cruzaba el reflejo del vidrio. Se quedaba inmóvil, esperando, pero la sensación se desvanecía dejándole un silencio aún más profundo. Las noches eran peores. El sueño lo arrastraba hacia paisajes imposibles, torres suspendidas en la oscuridad, océanos de luz, fragmentos de rostros que se deshacían en geometrías resplandecientes. En cada sueño, una voz repetía su nombre. Elias. La voz no provenía del cielo, sino de dentro de él, resonando en su mente como un eco de otro tiempo. Despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, convencido de que lo estaban llamando. Una tarde, incapaz de resistir más, volvió al parque. El lugar estaba igual, los mismos árboles desnudos, el mismo banco oxidado junto a la fuente apagada. Pero en el aire había una quietud expectante, una carga invisible que le erizaba la piel. «Sé que estás aquí», dijo en voz baja. «Necesito entender». Por un momento, solo escuchó el viento. Luego, una luz tembló entre las ramas, y la figura volvió a materializarse. No era exactamente igual. Esta vez, la forma del ser parecía más definida, su luz menos enceguecedora. Parecía acercarse a lo humano. «Volviste», dijo Elías, conteniendo la respiración. «Nunca me fui», respondió la voz. El silencio se estiró, lleno de significados. Elías reunió el valor para preguntar: «¿Qué eres realmente?». La figura lo observó, o eso sintió él, como si cada partícula de su cuerpo estuviera siendo analizada. «Soy lo que fuiste. Lo que serás». Elías frunció el ceño. «No entiendo». «Los llamas ángeles porque necesitas fe. Los llamarás extraterrestres cuando necesites razón. Pero ambos nombres son solo metáforas del mismo origen». El corazón de Elías latía con violencia. «¿Origen? Somos los hijos del recuerdo», dijo la voz. «Los que caminan entre los mundos cuando una especie está lista para recordar de dónde vino». Elias sintió vértigo. «Entonces no eres un ángel». Una pausa. «No. Pero los ángeles fueron nuestra sombra en su mente. La imagen con la que su especie intentó recordar lo que olvidó. Las palabras lo atravesaron como cuchillas suaves. Recordó los símbolos que había visto en la luz, las ecuaciones, los patrones. Recordó la sensación de expansión, de pertenecer a algo inmensamente mayor. «¿Por qué yo?», preguntó otra vez, casi en un susurro. «Porque escuchaste. La mayoría ya no puede hacerlo». Elías sintió un nudo en la garganta. «¿Qué es lo que quieren de nosotros?». El ser se acercó un paso más. La luz que lo rodeaba se volvió cálida, casi humana. «Nada. No somos dioses ni salvadores.
Solo venimos a encender la chispa. Lo que hagan con ella depende de ustedes. Un trueno rompió el silencio. La figura pareció desvanecerse en la lluvia que comenzaba a caer. «Espera», gritó Elías. «No te vayas». La luz vaciló, como si dudara, y entonces dijo: «Búscanos en el silencio. La verdad no está en el cielo, sino en la frecuencia que vibra dentro de ti». El resplandor se apagó, y solo quedó la lluvia. Elías permaneció de pie bajo ella hasta que el amanecer tiñó el horizonte de gris. Cuando regresó a su apartamento, el suelo estaba cubierto de símbolos que no recordaba haber dibujado. Eran los mismos que había visto en la luz. Pasaron los días. Elías llenó paredes, cuadernos, servilletas con aquellos signos. A veces se encendían débilmente, como si respondieran a algo más allá de su comprensión. Empezó a notar un ritmo. La secuencia de los símbolos coincidía con las frecuencias de los relámpagos durante las tormentas. Una madrugada, un rayo iluminó el cielo y, por un instante, creyó ver la figura otra vez. Pero no descendía esta vez, ascendía. Como si regresara a las alturas llevando algo de él consigo. «Gabriel», susurró, sin saber por qué ese nombre había emergido de su memoria. El trueno contestó, y el eco de su voz se perdió en el viento. Desde esa noche, algo cambió en la ciudad. Los relámpagos adoptaron un tono más blanco, casi azul. Los animales se agitaban antes de cada tormenta. Y Elías comprendió que el encuentro no había terminado. Apenas había comenzado. Elías apenas salía de casa para lo esencial. La luz del sol le parecía una interrupción violenta, una interferencia en el murmullo constante que escuchaba desde el encuentro. Ese murmullo lo acompañaba a todas partes, como si una frecuencia sutil vibrara en su pecho. Había dejado de trabajar. Había dejado de hablar con sus antiguos amigos. Pasaba los días trazando círculos y líneas en hojas de papel, siguiendo impulsos que no entendía. Al principio pensó que enloquecía. Pero una tarde, mientras observaba los símbolos extendidos sobre la mesa, comprendió algo. No eran garabatos. Eran coordenadas. Buscó un viejo mapa astronómico y comenzó a superponer los trazos. Los círculos coincidían con órbitas. Las líneas formaban constelaciones que no existían, o que tal vez aún no habían sido descubiertas. Cada figura parecía representar un movimiento preciso, un patrón de energía. Esa noche, soñó de nuevo. El sueño era distinto, ya no era caos ni visiones fugaces. Estaba en una vasta galería construida de luz. A lo lejos, figuras como la de Gabriel caminaban lentamente, intercambiando destellos en lugar de palabras. Uno de ellos se detuvo y lo miró. Su rostro era cambiante, pero sus ojos, si podían llamarse así, brillaban con la misma compasión que había sentido en el parque. «Has empezado a ver», dijo la voz. Elías quiso hablar, pero su voz no salió. «El recuerdo está despertando», continuó la figura. «Pero la mente humana teme lo que no puede nombrar. Por eso algunos se resistirán». El sueño se desvaneció con la última frase, y Elías despertó con la sensación de que alguien lo observaba desde la ventana. No había nadie, solo la ciudad aún dormida. Días después, mientras intentaba ordenar sus notas, descubrió un patrón en la hora en que escuchaba el zumbido interior. Siempre ocurría poco antes del amanecer, cuando el cielo se tornaba azul metálico. Encendió su grabadora y esperó. A las 4:11 de la madrugada exacta, el sonido se intensificó. Era una frecuencia baja, pero armónica, casi musical. La grabadora no captó nada. Sin embargo, él lo escuchaba con total claridad. Decidió entonces buscar en foros, en comunidades científicas, en todo rincón de Internet donde alguien mencionara algo parecido. Pasó noches sin dormir, inmerso entre teorías de electromagnetismo, ondas de radio, contactos y revelaciones. La mayoría eran delirios. Pero entre la confusión, halló un hilo coherente,
Personas de distintas partes del mundo describían el mismo fenómeno. Todos lo llamaban de manera diferente: la llamada, el canto de las esferas, la voz del silencio. Elías comprendió que no estaba solo. Comenzó a comunicarse con algunos de ellos. Le enviaban grabaciones, fotografías, secuencias de símbolos similares a los suyos. Y aunque cada persona parecía interpretar la experiencia de forma distinta, todos compartían un sentimiento común: la certeza de estar siendo guiados hacia algo. Una noche, mientras revisaba mensajes en su computadora, una ventana de chat se abrió sin que él la activara. Solo una frase apareció: "Nos estamos reuniendo". Antes de que pudiera responder, la pantalla se apagó. El corazón le latía con fuerza. Miró por la ventana y vio, muy a lo lejos, un resplandor blanco que parecía provenir del bosque más allá del río. Era débil, pero constante, pulsando en intervalos regulares. Sintió que debía ir. Tomó su abrigo, su cuaderno, y salió sin pensarlo. La ciudad dormía bajo una llovizna tenue. Caminó durante horas, guiado solo por el pulso de aquella luz distante. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso, como si cada partícula vibrara con un propósito. Finalmente llegó a un claro entre los árboles. Y allí, suspendida a poca altura del suelo, estaba la esfera. Flotaba en silencio, del tamaño de un corazón humano, emitiendo destellos rítmicos. No era un objeto, ni una ilusión, parecía viva. Elías se acercó lentamente, con una mezcla de miedo y fascinación. Cuando extendió la mano, la esfera reaccionó. Se abrió, revelando un interior líquido, luminoso. De su centro emergió una proyección, la silueta de un ser, difusa, sin forma fija. «No temas», dijo la voz de Gabriel. Elías sintió como las lágrimas le nublaban la vista. «Pensé que no volvería a verte». «Nunca me fui», repitió la voz. Solo cambió la frecuencia. «¿Qué es esto?», preguntó Elías. «¿Por qué puedo escucharte así?». «Porque tu mente ha aprendido a traducir. No son palabras, Elías, sino resonancias. El lenguaje que compartimos antes de olvidar cómo hablar con el universo». El hombre cayó de rodillas. «¿Qué debo hacer con todo esto?». «No es lo que debas hacer, sino lo que debas recordar», respondió la voz. «Hay otros como tú. Pronto los reconocerás». El brillo se intensificó, llenando el bosque de luz líquida. Por un instante, Elías sintió que el suelo desaparecía bajo él, que flotaba en un océano de energía. Vio rostros humanos, miles de ellos, todos mirando hacia arriba con la misma expresión de asombro. Vio las ciudades del mundo, los cielos vibrando al unísono, y supo que algo inmenso estaba por comenzar. La esfera se contrajo lentamente y desapareció en el aire, dejando un silencio absoluto. Elías permaneció en el claro hasta que el amanecer pintó el cielo con tonos rosados. El zumbido en su pecho seguía allí, más fuerte, más claro. No estaba loco. Estaba despertando. Días después, Elías se encontraba de regreso en su apartamento, pero algo dentro de él había cambiado. La realidad ya no parecía sólida. Los sonidos, los colores, incluso los pensamientos ajenos, se le antojaban como ecos de una frecuencia mayor. Había intentado hablar con otras personas del grupo, aquellos que también oían la llamada. Algunos desaparecieron de las redes, otros confesaron que se sentían vigilados. Una mujer de Finlandia le escribió diciendo que había empezado a ver luces moviéndose bajo el hielo. Un hombre en Perú afirmaba haber soñado con los mismos símbolos que Elías dibujaba. Cada mensaje reforzaba la sensación de que algo invisible se estaba tejiendo en torno a ellos. Una noche, el zumbido volvió, más intenso que nunca. Elías se llevó las manos a la cabeza, la vibración lo atravesaba por completo. Intentó respirar, pero el aire parecía lleno de electricidad. La habitación se oscureció, y un destello blanco llenó el espacio. No era una visión. Estaba allí. Gabriel,
De nuevo. Su forma era distinta, más definida que antes, casi humana. Llevaba una túnica translúcida que reflejaba la luz como si fuera líquida. Su rostro no mostraba edad. El tiempo se está cerrando, dijo la voz. Elías sintió que las palabras no solo entraban en su mente, sino también en su cuerpo, como vibraciones en el aire. ¿Qué significa eso? La frecuencia de la Tierra está cambiando. Los antiguos ciclos se están alineando. Nosotros venimos para ayudar a recordar el propósito original. ¿Ayudar? Elías dio un paso adelante. ¿Quiénes son ustedes en realidad? Angeles, dioses. Gabriel lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. No somos lo que tus religiones llamaron ángeles. Pero ellos vieron nuestras formas y nos dieron nombres según su entendimiento. Somos viajeros de la memoria estelar, portadores de conciencia. Algunos nos llaman mensajeros, otros, invasores. Nosotros somos ambos y ninguno. Elías intentó procesarlo, pero su mente se resistía. Entonces, ¿no vienes del cielo en un sentido espiritual? Venimos del cielo, sí, pero no del que imaginas. Venimos del mismo lugar del que nacen las ideas antes de tener forma. La materia y el espíritu son una misma red. Tú también provienes de allí. El hombre cerró los ojos, mareado. ¿Por qué yo? Porque tu frecuencia está cercana a la nuestra. Porque recuerdas sin saberlo. Y porque el ciclo está por repetirse. El aire comenzó a vibrar alrededor de ellos, y en medio de la vibración, Elías vio imágenes que se superponían, templos antiguos, pirámides, constelaciones moviéndose como engranajes, y humanos mirando al cielo en tiempos remotos. Todos compartían el mismo gesto, el de reconocimiento. Nosotros estuvimos aquí antes, continuó Gabriel. Cuando las aguas cubrían las ciudades y los hombres aún hablaban con la luz. Vinimos entonces para sembrar conocimiento, pero la memoria se corrompió, y el lenguaje se volvió dogma. Por eso regresamos. Elias tembló. Su respiración se aceleró. ¿Regresan para enseñarnos? Regresamos para recordarte lo que ya sabes. La figura levantó una mano, y de ella surgió una forma geométrica flotante, un cubo transparente que giraba en el aire, proyectando haces de luz que se entrelazaban. Cada línea era un símbolo vivo. Este es el lenguaje original. Lo que tus antepasados llamaron la palabra que crea. Todo lo que existe vibra en una frecuencia. Cuando el pensamiento se alinea con esa vibración, la realidad responde. Elías extendió la mano, y al tocar la luz, vio cómo su entorno se disolvía. Ya no estaba en su habitación. Flotaba en un espacio infinito, lleno de luces que se movían como enjambres de energía. Cada punto brillaba con conciencia. Gabriel estaba a su lado, sin forma definida. ¿Qué es esto? Esto es el campo, la matriz donde todo se une. Aquí no hay separación. Aquí la fe y la ciencia son lo mismo. Elías podía sentirlo. Cada pensamiento que cruzaba su mente generaba ondas que se expandían en el vacío. Podía moldear la luz. Podía sentir la vida en su totalidad. Esto es, balbuceó. Es Dios. No, respondió Gabriel suavemente. Esto es lo que los hombres llamaron Dios cuando no podían soportar su propia grandeza. El silencio fue profundo. Luego, un cambio sutil estremeció el espacio, una vibración más baja, irregular, que hacía temblar las formas de luz. Gabriel giró la cabeza, o lo que parecía ser su cabeza, hacia un punto en la distancia. Ya vienen. Quains. Preguntó Elias. Aquellos que olvidaron quiénes son. Aquellos que temen la expansión. Ellos también oyen la llamada, pero la interpretan como amenaza. El paisaje comenzó a oscurecerse. Las luces se deformaban, como si una sombra pasara por detrás del tejido del universo. Elias sintió un escalofrío. ¿Qué puedo hacer? Recuerda, dijo Gabriel. No luches.
Recuerda. Y con esa palabra, el mundo estalló en luz. Cuando Elías volvió en sí, estaba en el suelo de su apartamento, temblando. Afuera, el amanecer teñía el cielo de violeta. En el espejo del salón, vio su propio reflejo. Los ojos le brillaban con una intensidad que no era humana. Se incorporó lentamente, con la respiración agitada. Sabía que algo se había activado dentro de él, y que lo que había comenzado como una búsqueda individual, ya no le pertenecía solo a él. La ciudad comenzó a cambiar. Elías lo notaba en los detalles, en la manera en que los relojes se desincronizaban levemente, en los reflejos de los autos que parecían distorsionarse por un segundo, en los pájaros que volaban formando patrones perfectos sobre los edificios. Algo invisible había comenzado a vibrar dentro del tejido del mundo. Cada amanecer traía consigo un pulso, una onda sutil que recorría las calles, haciendo que las farolas parpadearan y los aparatos electrónicos se apagaran por un instante. Las noticias hablaban de fallos eléctricos, de comportamientos animales inusuales, de un tono bajo que algunas personas aseguraban oír bajo tierra. Elías sabía que era la misma frecuencia, la misma voz. Había dejado de temer. Lo que antes lo confundía ahora lo guiaba. Pasaba los días recorriendo la ciudad, observando, escuchando, anotando los cambios en un cuaderno cada vez más lleno de símbolos. A veces, cuando cerraba los ojos, veía figuras translúcidas moviéndose entre las personas, apenas perceptibles, como sombras hechas de luz. No eran amenazas, eran presencias. Guardians, observadores, antiguos viajeros. Una tarde, al caer el sol, una de esas presencias se manifestó con claridad. Elías estaba en una vieja estación de tren abandonada, donde los ecos parecían multiplicarse infinitamente. Sintió un cambio en la presión del aire, una quietud absoluta, y al volverse, vio una figura surgir entre las columnas rotas. Era Gabriel, aunque diferente, más definido, su forma casi humana pero rodeada de un resplandor dorado. El ciclo ha comenzado, dijo. Lo sé, respondió Elías con serenidad. Lo siento en todas partes. Entonces entiendes que no hay vuelta atrás. Elias Asensio. ¿Qué va a pasar? Gabriel levantó la vista hacia el techo abierto de la estación, donde el cielo ya mostraba las primeras estrellas. La red se está activando. Aquellos que recordaron su frecuencia comenzarán a reunirse. Cuando los puntos se unan, la forma volverá a ser completa. ¿Y la sombra? Preguntó Elias. Dijiste que también vienen los que temen. Vendrán. Intentarán detener el despertar, pero no pueden vencer a lo que ya ha sido recordado. Solo retrasarlo. Un tren imaginario pareció pasar entre ellos, un rugido metálico que se desvaneció sin dejar rastro. Gabriel extendió su mano, y un haz de luz azul conectó su palma con el pecho de Elías. El contacto no dolía, era un flujo cálido, una corriente viva. Con esto verás, susurró. La luz se expandió en espiral, envolviéndolos. Elías vio escenas que parecían fragmentos de otras vidas, una civilización antigua junto al mar, torres de cristal que flotaban sobre el agua, hombres y mujeres comunicándose a través de pulsos luminosos. Luego, fuego. Caos. Caída. Y el silencio del olvido. Despertó de rodillas, con el corazón latiendo con fuerza. Gabriel seguía allí, pero su forma empezaba a desvanecerse. Cada uno de ustedes lleva una parte del recuerdo, dijo. Cuando se encuentren, la melodía será completa. ¿Dónde los hallaré? No necesitas buscarlos. Ellos te reconocerán. Y desapareció. Durante los días siguientes, Elías comenzó a percibir señales en todas partes. Personas que lo miraban con reconocimiento, como si compartieran un secreto. Luces que parpadeaban al ritmo exacto del zumbido que aún vibraba en su pecho. En el metro, en las calles, en los mercados, los rostros se cruzaban por un instante y luego seguían su camino, pero él sabía que eran parte del mismo tejido. Una noche,
El mensaje llegó. No por teléfono, ni por correo, ni por voz. Llegó directamente a su mente, como un pensamiento claro y firme. Ven al campo, donde la luz tocó la tierra. Elías entendió de inmediato. Era el mismo bosque donde había visto la esfera por primera vez. Salió sin equipaje, sin miedo. Caminó durante horas bajo un cielo cubierto de nubes que parecían moverse con propósito. Cuando llegó al claro, no estaba solo. Decenas de personas se encontraban allí, de pie en silencio, mirando hacia el cielo. Ninguno hablaba, pero todos respiraban al mismo ritmo. Las mismas vibraciones que él sentía resonaban en sus cuerpos. Algunos lloraban en silencio, otros sonreían. Entonces, sin aviso, el aire se abrió. Una columna de luz descendió del firmamento, pura, inmensa, como si el cielo se hubiese roto. No era fuego ni electricidad, era conciencia pura, un pulso vivo que conectaba cielo y tierra. Las hojas temblaban, el suelo vibraba, pero nadie se movía. Elías levantó la mano, y la luz respondió. Una voz, la voz de Gabriel, y al mismo tiempo de todos los seres que había visto, habló dentro de él. El ciclo ha terminado. El recuerdo vuelve a ser completo. Y en ese instante, la columna se expandió, cubriéndolos a todos. Elías sintió como cada célula de su cuerpo se llenaba de memoria. Vio rostros humanos y no humanos, vio mundos, soles, mares de energía, vio la red que unía todo. Entendió que no había separación, que lo divino y lo alienígena eran lo mismo. El tiempo dejó de existir. Cuando la luz se desvaneció, el campo estaba vacío. Solo Elías permanecía de pie, con el amanecer reflejándose en sus ojos. No necesitaba respuestas. Sabía que la humanidad recordaría. Y cuando el viento sopló, juró escuchar, entre sus notas, el eco distante de una melodía antigua. La canción de los que vienen del cielo.